Pero de cajón, lo que sí se puede hacer es lo siguiente. Si yo uso esta opción de colocar una referencia, entonces el BO es una diferencia de nodos, ¿sí o no? Y como es respecto a esa referencia, es lo mismo que hallar el voltaje acá, ¿sí? ¿No? Es lo mismo. Y como es serie, entonces aquí es igual el voltaje en A. Si tengo una fuente y dos R's en serie y quiero hallar una parte, ¿cuánto es esa parte? Un divisor de Diferencia de voltaje. voltaje. Divisor. ¿Cuál es la fórmula? Voltaje ¿De quién? De Z2 sobre Z1 más Z2. y similar ocurre acá, ¿sí o no? Ahí está. ¿Vale? Similar ocurre acá. Ese voltaje que es en Z4 aplico similar divisor de voltaje. Acá tendré D sub B es igual, ahora ¿qué? ¿Qué pongo en el numerador? ¿Qué Z? Oye, Si Z4. el voltaje de No, la ZB o referencia que hay aquí, ¿cómo empezó el divisor de voltaje? ¿Qué pongo en el numerador? Z4. Ya, pues es un clon, pues. ¿Sí o no? Es el BO es diferencia, ¿sí o no? Ahora, con esta base, vamos a adaptarla ya, ¿sí o no? ¿Cómo la adaptamos? De esa forma, miren. Él sería como un Z1, ¿no? Todo esto, ¿quién es? Z2. Ya. ¿No? Z2. Por aquí. ¿Quién es Z1? O Z3. Es H5 ¿Sí o no? faradios y 25. todo, pero en serie. Que esté doblado no tiene que ser. Es Z3, ¿no? Claro. Y la última Z4. es esa parte. Simplificar. Ya está. Eso es todo. ¿No? Entonces, la teoría nos permite hacer esa, digamos, ajuste, ¿no? a la propuesta y tranquilamente declaro las zetas como estrategia y lo declaro, pues es una estrategia, cada uno tendrá su estrategia. Es una base teórica, ¿no? Y esto me ayuda a adaptar base por no es gran cosa, buscar cuánto vale cada elemento reactivo, ¿no? Porque acá, si la fuente tiene omega igual a 20, habrá que traducir la bobina, observa, que acá pondré 20 y 4 me sale J80, ¿no? ¿Qué más? Este es omega C, o sea, 20 por 2, ¿no? Será 40 por 10 a la menos 3 y el cociente que sale menos J25, son 20, ¿ya? 20 eso es un medidor. Porque tiene que ser la simplificación con la calculadora con cuidado y trucas con dos decimales. 2. En paralelo. Hay que ser el producto sobre la suma. Ya con la calculadora saldrá el gravato equivalente. ¿Ya? Luego, por el Z3, la bobina, 20 por 3 es J60. El de 5 milifaradios sale menos J10 cuando se traduzca, ¿no? Menos J10 y el de 4 milifaradios sale menos J12.5. ¿Ya? Ya con eso construyen cada Z, hacen los divisores correspondientes y luego es diferencia nodal, ¿no? Es eso, ¿ya? Que siempre las preguntas trampas hay que tratar de llevar algún concepto que me ayudará a atacar el problema de una forma simple. Esa es la idea del curso, tratar de, no hay que meterse la pólvora, o sea, cómo ataco ese problema con los fundamentos que me brinda el curso. Lo que pasa es que cuando salió la primera unidad, ¿no? Digamos, el F-1 siempre era así, ¿no? Fuente de RCC. Pero no implica que sean ramas paralelas. Total, es una extensión. ¿Por qué? Porque la fuente es igual para acá que para allá, como si fueran ciclos independientes. Por tanto, yo puedo aplicar los divisores
en forma independiente y no pasa nada. Total, si cada quien jala su corriente, ¿quién tiene que proveer? La fuente, que se encarga de enviar el resto. ¿No? ¿Cierto? ¿Yo fuga? Sin calculadora, ¿no? Voy a más propio. ¿Ah? Ah, ya fue ya. Mira, quiero pasar liso, ya fue ya. ¿Qué más? Ya fue ya. Ah, ya. Estás en modo virtual, miren. Estás en modo fasorial. Ya fue. ¿Ves? Ya, sigue. Okay. Todo programa de curso hay que tratar de llevarlo de la forma que se han aprendido y cómo adapto para escenarios como ese. No hay que matarse, es adaptar. Ya es adaptar. Porque lo que se quiere es que sea el ataque, que es esa estrategia, permita que en 2 pasos se tenga que armar cada Z de acuerdo a esta propuesta y lo adapto. Esa es la idea del curso. Eso es jugar con la lógica, nada más. No pongo datos escenarios, porque eso sí no se hacer. Tengo que tengo que adaptarlo porque el diagrama no es igualito que la teoría, obvio, nunca va a ser igual, pero trataré de hacer el acomodo que permita que esa propuesta tenga un camino simple, le defino cada Z, aplico el divisor según el caso y lo que resulte en la respuesta. Y tiempo de ejecución de esa parte. Ya con calma 20 minutos, porque hay que hacer configuraciones, ¿no? Ya con calma 20, con calma. Ya no es la velocidad, es el proceso, ¿no? Con el tiempo. Acá no es hacer a la loca. Es siempre cuando hay un problema, es de lo que sé, ¿cómo lo puedo enfocar? Aplicaré mallas, valdrá la pena, aplicaré nodos, será conveniente, y se van explorando. O sea, en casa la idea es que este ejercicio trate de aplicar 2 maneras. Porque cada circuito tiene su particularidad, depende de las 2 maneras, no, esta es más fácil para él, ¿no? Para este caso. Siempre traten de aplicar el problema en 2 técnicas distintas. ¿Cuánto salió? Esa es la idea, 2, no 1, 2. No digan que todo es igual a no. Vale, se presta esa teoría para el ejercicio, se presta. Unos minutitos, un tiempo, son 6:30. Hay que ver eso en el tiempo. La otra parte, que la van calculando, con el apoyo de la calculadora, miren, dice trazar el diagrama fasorial, que siempre es la parte dura. Que más lo vamos a examinar después pasamos porque ya dice semana 9. La parte A es hallar el BO. Halla el BO. ¿Y si quieres cambiarlo? ¿A qué voy? Escuchen, por favor. La suma de cada voltaje debe ser igual a la fuente. Pero no matemáticamente, o sea, como números complejos, sino como gráfico. Se llama diagrama de fasores, como la fuerza, como la física, es igualito que la física. Entonces, para armar ese diagrama, dice que la suma de todos los voltajes respecto a la referencia tiene que ser igual exactamente 24 ángulos de 45 grados. ¿Cómo se hace? Entonces, sugerencia, si bien igual traigan por si acaso, ¿ya? Una regla y el transportador. ¿Ya? Con eso se resuelve aproximadamente un examen con esos instrumentos. ¿Por qué la regla? Amplitud. El ángulo lo tengo acá. Al medio, en la referencia, tengo de 0 a 180 grados. Y ubico el número matemático del fasor, o sea, acá, 20 ángulos de 45, lo puedo dibujar de esa manera. Es una representación gráfica. Por ejemplo, la función PS igual 24 coseno de 20t más 45 en voltios. Esta es su forma abstracta, hemisferio izquierdo. Su gráfica en polares respecto a alguna referencia es con 24 unidades, ¿no? Más o menos con la regla a una escala, por ejemplo, ¿no? Ya usar 12 centímetros, ¿no? 12 centímetros equivalen a 24 voltios y 45 lo pico acá, ¿no? Con el transportador, bien,
Hay que ver la noticia. Porque el transportador lo ubico al centro, ¿no? Que hay una marquita, y trazo 45, que es la bisectriz. Entonces, al trazar la bisectriz, con la regla, ¿ya? Con la regla, con la regla, De la secundaria. ¿no? Con la regla trazo la bisectriz que ya había marcado, y eso es una foto en el mundo polar de esa flecha con el ángulo de 45 y su magnitud de 24 es una representación gráfica de un voltaje en el tiempo hecho fasor. ¿Por qué? Porque cuando se ve respecto con alguien o referencia con el osciloscopio, ese ángulo se puede medir con cursores en el osciloscopio. Esta es la foto del pero en forma gráfica, valga la redundancia. Esta es la forma abstracta, esta es la forma visual del mismo elemento llamado fuente. ¿Ya? Esa es la lógica. Nada más que tienen que dar varios pedacitos, pero no la fuente, sino los elementos que sumado en serie uno a uno tienen que dar como las fuerzas exactamente esa flecha, con la regla y el transportador. No digo que exacto, por lo menos a un buen cubero, estimo, ¿no? Pero que esté bien hecho la traza, ya que representa la info, en vez de escribir en el tiempo, tengo otra manera gráfica porque las dos son la misma cosa. Esto, el hemisferio derecho, ese hemisferio izquierdo. Son formatos del mismo objeto físico, del generador, ¿no? O la fuente que estamos, ¿no?, calibrando. Son la misma cosa. Así como ustedes van a hallar el BO en el tiempo, yo puedo verificar el BO como gráfico. Es lo que resulte, lo pinto y se acabó todo. O sea, por ejemplo, que la respuesta salga, pone, ¿no? 5 ángulo de menos 40. Ya pues, 5 ángulo de menos 40. Esa foto con transformador es una foto de la respuesta. Se llama diagrama fasorial. Ubico el fondo y el ángulo respecto a alguien que no sé quién es, no aparece, no importa. Esta es la foto de la fuente, hecho de dos maneras. Esto se llama diagrama fasorial, ¿ya? Del elemento. Pero la tienen del conjunto. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, vamos a ilustrar un camino, ¿ya?, que permite levantar como la física, así, vector 1, acá, vector 1. Sí, vector 2, vector 2. El vector 3, por allá. ¿Cuál es la resultante? ¿No? Inicio al fin. Y esa es la respuesta. Como la física. Ya saben, estas palabras. Si yo tengo, para hacer el ejercicio, ¿no?, tengo acá un conjunto de vectores. Vector 1, vector 2, vector 3. ¿Cuál es la resultante? ¿Cuál es la resultante de tres fuerzas? Del principio al final. Exactamente. Igual ocurre con la LBK. Mi vector final es del inicio al fin. Supongamos que él es él. Igualito. De uno detrás de otro, hago el dibujo, pero hay que hallar cada numerito y voy concatenando tal que la suma de la LBK y la fuente. Eso es todo. Pero hay que hacerlo. ¿Ya? Hay que hacerlo. Y para que se comprenda el fundamento, pero así como se ha hecho para el caso del BO, voy a borrar para ver un caso simple, un RL, 2. Porque si se tiene para un RL es una extensión de lo mismo, es pintar figuritas. O sea, si tengo una función matemática, lo pongo como figurita. O sea, hay correspondencia y cada respuesta de cada elemento de esa rama y habrá su correspondiente dibujito, uno detrás de otro. ¿Cómo lo haremos? Ahorita lo hacemos. En ingeniería, recuerden, hay dos maneras, la parte abstracta y la parte visual. Cuando se trabaja, ¿quién manda? El visual, o la medida. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar. Que no funciona la cosa. Un ratito voy a explicar cierto. No me importa que quiero soluciones. Y que ser prácticos. La medida es la forma práctica. El fundamento es el porqué de la falla. Así es el trabajo. ¿Ya? Hay que iluminar. No digo que esto es subido, no. Ayuda a tomar decisiones. Ayuda a hacer mantenimiento, correctivo, predictivo, todo. Si saben medir los valores,
pueden decir cualquier cosa, porque saben lo que pasará de una forma u otra. En el trabajo es así. ¿Quieres saber un poco más? Fundamento. Ambos son la misma cosa. ¿Ya? Son maneras distintas de ver el mismo objeto en el trabajo. ¿Ya? Corremos y hacemos una representación de un RC, uno chiquito, ¿ya? Un RC. Vamos a hacer una representación básica para que vean cómo se llama un diagrama funcional de un RC y con la misma lógica se extiende para el resto. Para que la suma de esos voltajes tiene que ser exactamente eso. Exactamente. ¿Se puede aproximar con estos instrumentos? Sí, por supuesto que sí. Y cansa. ¿Ya? Ahora borramos. ¿Cómo ya? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Está bien, ya para verano, está bien. Ah, mira, Claro, pero justo tiene práctica. Bueno, y viene parcial. Bueno, ya se sabe lo que va a pasar. Sigamos. Para poder hacer la parte B de esa pregunta, de ese diagrama, vamos a armar lo siguiente. Miren. ¿Por qué fotos? Sí. Hacemos la traducción. Miren, acá pueden colocar acá Vamos 20 con primero arriba, ángulo menos cero. foto. Fácil, ¿ya? Sí. Y pongo una resistencia acá, W es que obvio. es 20, por 5. Acá ven los megas, ¿ya? 5 que es. Pongo los megas. Pero manzana. Ya, acá pongo un capacitor de 5 un valor que sea por 10 fácil de menos recordar, ¿ya? 5 por 10. Fácil de recordar. ¿Ve? 5 Fácil, por 10. un faradios. Por los ¿Ya? 3. No, un décimo. ¿Cuánto debe salir? 8. 10. Acá uno. Un décimo. Y quieren presentar la LDK ya no analíticamente, digo como gráfico. Ahora, ¿no? Como gráfico. O sea, en vez de escribir la LDK como suma teórica, así, ¿no? Una suma que da eso, la suma tiene que dar la fuente. ¿Cómo sale? ¿Qué? Sale así. ¿Qué tiene que ver? Para hacer el alfa sorial que dice que la suma de voltajes me tiene que dar la fuente, ¿sí o no? ¿No? ¿Está bien? La suma de voltajes igual a la fuente. Yo ya sé cómo sacar una función en el tiempo, ¿no? Con números complejos, ya hemos practicado un poquito. Pero quiero ahora sacar la foto del diagrama. Acá es la foto de la rama, ¿no? Parcialmente. Acá del diagrama completo. Entonces, para hacer ese diagrama fosorial, pasos. Primero, va a tener valor ómega. Omega C, un décimo. Recíproco será menos J10. Acuérdense, es 1 sobre J omega C. Esto vale cuánto, un décimo. Sube como 10. El recíproco de J menos J. ¿Por qué? Porque acuérdense los números complejos. ¿Ya? Acá es 1, aquí es J, menos 1 y menos J. 1 sobre J es igual, acuérdense, ¿ya? J es igual a qué cosa? 1 es 1 ángulo 0. ¿Y quién es? Es 1 con qué ángulo? 90, ¿sí o no? Entonces, el cociente es 1 y la resta es menos 90. ¿Ve? 1 menos 90. ¿Y quién es 1 menos 90? Menos J. ¿Ya? Este conjunto tiene que navegar así, como peces del agua. No pueden dar por ¿y qué es 1 sobre J? ¿Qué saben, pues? No pueden hacer eso. ¿Ya? Hay cosas que tienen que combinar. Así como su homólogo en polar, ahora que los números complejos con el monopolar son primos hermanos. Acá será 90 grados, 180 o menos 180, 270 o menos 90, y acá 0 o 360. O sea, son primos hermanos. Tienen que navegar en forma indiferente o el número complejo o el ángulo, en forma indiferente para el parcial. Eso debe dominar, porque son la misma cosa. Forma abstracta, forma visual. Ambos son importantes, por supuesto.
Porque la parte visual son los instrumentos de medición como el osciloscopio. Y los hilos lo ve. Y los hilos lo ve. No es decir, no, pero a mí me gusta así. No, pues no te mates. Y los hilos ve así. No entiende eso. Él no lo entiende. Él entiende esto, los hilos entiende eso. Nosotros entendemos esa forma abstracta. Pero en los hilos lo entiende. Lo puede ver. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, con este preámbulo hay que encontrar los valores ómicos, ¿no?, al respecto. Y luego digo, quiero hallar el voltaje, pero para hallar el voltaje, ¿cuáles son los pasos? Es igual ahí por ahí. Tiene que hallar la Z total. Ya, ¿no? Ya lo vamos a hallar, ¿no? La Z total, como es serie, la suma. Y acá sería, como están en serie, sumo sus números. Las series son siempre reales. Y las reactancias son imaginarios, puros. ¿Ya? Sería acá menos J10. Luego, hallo la corriente, ¿no? Y la corriente es igual a que la fuente en fasor, que sería 20 ángulo 0 con esa Z. Pero para hacer la división, ¿qué conviene? Llevarlo en forma polar, ¿sí o no? En forma polar equivalente. Y como es 10 y acá menos J10, el ángulo es menos 45 grados. ¿Ya? Entonces acá sería, ese número en polar sería 10 raíz de 2 con el ángulo de ¿cuánto? Menos 45. ¿Y por qué razón? Porque 10 menos J10 en el mundo completo, ¿cómo es? 10, parte real, marco 10. La parte imaginaria va hacia abajo, la misma métrica, la, ¿no? 10. Entonces, el total es Pitágoras. Pitágoras es 10 de 2, ¿no? Y el ángulo es negativo a la tangente de los puntos en la adyacente. ¿Sabe eso? O sea, ya tienen que dominar números, ángulos. Si son iguales, si es negativo, negativo. Si son iguales, el valor por la regla 2. O sea, ya eso ya es automático, ya ni calculadora, porque hasta eso pierde el tiempo en hacer esa hipotenusa. Recordar algunos números. Si son iguales, en buena hora. No lo son, ya estaba ahí el calculadora, ¿no? Entonces, esos números en forma rectangular, porque acá lo estoy colocando en la forma real, acá en la forma imaginaria, ¿no? Entonces, ese formato es rectangular y ese es el polar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Son las maneras en que un número complejo se pueden representar o por componente o por módulo y su desfase. ¿De acuerdo? Acá pondré, o sea, acá sería 10 raíz de 2 con el ángulo de menos 45. ¿A qué es igual esa corriente? 2 entre la R2 que me queda, R2 con el ángulo de ¿cuánto? Resta de ángulos 45 más 45. Esa es mi corriente. Es esa corriente original hallar de 1 y hallar de 2. Eso lo tiene claro, lo apunta, porque la cosa es que esa navegación debe ser rápida. Eso de 1 sobre J ya no hay que pensarlo. Es automático el cambio. Si el J está abajo, pasa como de la J arriba. Si fuera arriba J abajo, carecino arriba. ¿Sabes? Carecino. Automático de 90 grados a que ver la J aquí. Y la J orientalizarlo. ¿Ya? Eso todavía lo quiero convertir a no entendí. 1, Así, borramos, ¿ya? Bien, para una, amperes. borrar. ¿Qué es eso? Con eso No lo hice. medimos o hallamos el voltaje de cada uno. De uno igual. 10 No 10. por la corriente, acá tendré 10 raíz de 2 Aquí es con el ángulo de 45. 10 no O 10. sea, la corriente está en fase con el voltaje, porque la R no genera desfase. ¿Ya? El voltaje de 2
es este número, pero hay que pasar a polar para multiplicar. El menos J10 es, ¿cómo era? ¿Dónde apunta el menos J? Abajo. ¿Con qué ángulo? Menos 90. Menos 90. Eso es un cambio absoluto. ¿Ya? Es cuando tenga la reactancia en forma polar, es el número por la corriente. O sea, tendría. Algo sanitario, es que la corriente. Que sería el voltaje del capacitor, sería la reactancia en forma polar por la corriente, sería 10 por la raíz de 2. No hicimos el 3. ¿Con qué ángulo? Menos 90 más 45 menos 45. ¿No? Ahora serán muy iguales. Esos objetos matemáticos vamos a convertirlo en gráficos como si fueran fuerzas. Mientras que uno apunta a más 45 y el otro a menos 45, hay 90 grados de fase entre ellos. Interesante decir para pasar en una receta. Que cuando se grafica cada fasor, ¿no? O sea, cada expresión del voltaje como número complejo llamado fasor, voy a dibujar estos, a ver qué resulta. Entonces, para eso, ahí sí, voy a borrar esa parte, ¿no? Para ya finalizar el ejercicio. A ver, ¿cuándo? Sí, nos queda todavía 10 minutos, ¿sabes? Más. ¿Qué es eso? Y la última sí nos tomaron unos milisegundos. Podemos empezar un poquito tarde. Entonces, la idea es, de un circuito, voy a hallar cada voltaje, porque lo voy a adaptar a cada uno. Y tengo que hallar la corriente. Entonces, acá es algo parecido, ¿no? Que entonces para dos elementos, ¿no? Hallo la corriente, y acá, esa rama, hallé la corriente, que es el voltaje entre la Z total, ¿no? Ahora tendrá 5 elementos, mientras que acá hallo solo 2, para ese ejemplo chiquito, pues acá hallaré para los 5 y los voy a concatenar, como los fuerzas. Vector 1, vector 2, 3 y punto, inicio y fin, se acabó, es mi resultante. Y esa resultante es la fuente, es esa, ni más ni menos que la misma. ¿Ya? ¿Sí? La resultante no debería ser nula. Por ejemplo, ahí B1 más B2 sale de 0 en el gráfico. No. ¿No son inversas? Se cancela una componente. La parte imaginaria se cancela, pero no la parte real. ¿Está bien? Pero graficando así. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Ya se sale de la suma, ¿ya? Ahora sí, borramos, ¿ya? Para que pueda alcanzar ese objeto que vamos a explicar al respecto. Profe, ahí solamente tengo que explicarle por esto, voltaje de un nodo, no de... No. Como piden esa pregunta, dice grafique el diagrama de voltaje. Explicar la LBK gráfica, en otras palabras. ¿Ya? ¿Qué es la LBK gráfica? Que la suma de cada voltaje, cada uno, la suma de ellas, cómo se suma, ¿no? Tiene que dar exactamente el fasor del que es 24 ángulos de 45. La suma de todo tiene que ver. De esa rama todos. Todo. Claro. Porque estás aplicando la LBK de esa rama respecto a la fuente. Bueno. ¿Ya? Tiene que dar esa respuesta. Esta, ni más ni menos que esta. Por más que digamos, estos instrumentos, y va a haber error, pero que tenga un sentido gráfico coherente. Nada más, no exactitud, porque hoy es tranca medir nanómetros, señalarlos, ¿no? De una manera. Pero se puede sumar que se cumple la suma de voltajes igual a la fuente en forma gráfica. Es lo que se puede hacer, ¿ya? Tarea para casa. ¿Ya? Listo. Vamos a borrar esa parcialidad. Yo puedo borrar acá, ¿no? Porque tengo los datos, ¿eh? También pueden para hacer el gráfico. ¿Ya? Para hacer el gráfico. Se entiende que la suma tiene que dar esa figura. Está desagregado, ¿no? ¿Sí o no? No tengo ni idea, ¿no? Está desagregado. Entonces vamos a borrar esa parte, ¿ya? Esa parte sí. Bien. Ahora sí,
¿cuál sería mi diagrama de fasores o fasorial, ¿no?, de mi circuito ejemplo? ¿Ya? Ejemplo. Entonces, voy a ubicar estos dos, ¿ya? A los dos. B1 dice 10 raíz de 2. Ok. Marco 10 y la hipotenusa es 10 raíz de 12. ¿De acuerdo? Ángulo de 45. O sea, esto vale 10. No, esto vale 10. Esto vale 10 y esto vale 10 raíz de 12. No se falta que no se coge, solo se ilustra. Esta hipotenusa es esa hipotenusa. Este ángulo es este ángulo, para no sobrecargar, ¿de acuerdo? Y como es simétrico, pero hacia abajo, ahora pinto el otro. ¿Ya? 10 también, pero acá 10 abajo. La hipotenusa, porque es hacia abajo, porque hacia abajo, porque se marca menos 45. Marca menos 45. Este será el objeto del B2. ¿Ya? La hipotenusa, ¿no? Y este es el ángulo. Ese ángulo de bajada negativa es E. La pregunta, ¿la suma de esas funciones es igual a la fuente? ¿Ya? Sí parece. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se descompone como la física, ¿qué pasa con esta componente respecto a la de abajo? Se resta. Se van a cancelar, ¿no? Como fuerzas opuestas. Qué bonito. Y me queda la suma. O sea, este cateto más este que me da. ¿Qué me da? 20. No, ¿Sí o no? Porque esa componente de arriba es la misma que la de abajo, ¿sí o no? Entonces, la resultante será la fuente, 20. Por acá hay una componente de la, ¿no?, el B1, y hagan así como secuencia de flechitas, ¿no? Porque en verdad esta flecha va acá, porque sumo fuerzas. Esta roja está acá, en verdad. Es lo mismo, son estos gráficos. ¿Ya? Acá va, porque continúo las fuerzas, así. B1 más B2 igual a la fuente. Eso es lo legal. Entonces, la suma de cada elemento tiene que dar exactamente el 20 ángulo de 45. Exacto. Matemáticamente exacto. Gráficamente, claro, depende de la precisión que tenga con el compás, ¿no?, y la regla. Pero se cumple gráficamente que esos objetos matemáticos, ¿no?, o sea, abstractos, su gráfica correspondiente son lo mismo. Abstracto, gráfico, son la misma cosa. ¿Cuál es más práctico para visualización? Este, porque el osciloscopio lo puede ver. Acá no ve nada. No lo ve, ve un número, pero sí lo puede graficar. Claro, en el tiempo tiene su representación que lo veremos en la semana 9. ¿Cómo se hace? Porque hay que revisar un poquito en la clase, un poquitito de lo que tocará el martes después para hacer, cómo se hará en la presa. Ahí, para que estén bien preparados, ¿ya? Y así es en la tarea hacer la suma de flechitas. O sea, en otras palabras, para trazar un gran fasorial es flecha que continúa la siguiente. Acá lo puse como la física, ¿no?, como separado. Pero en verdad, este fasor, como está en serie o después de, acaba la siguiente. Igual, cuando grafiquen esta así, una flecha, le siguen, la cosa que la respuesta debe ser está ahí. Una flecha detrás de otra. Hagan eso, hagan el intento. ¿Ya? Hagan el intento. Si hay preguntitas, por favor, les agradeceré. Yo sé que eso me acuerdo que hasta el colegio no hacen eso. Antes en el colegio hacíamos bisectriz, mediana, ortogonalidad, desarrollo de pentágonos, ovoides con el compás. Eso era porque era destreza de la psicomotriz fina. En un niño, cuando no se fomenta la psicomotricidad fina, viene el problema del adulto, por no hacer ese estímulo va al cerebro. Porque los niños tienen que aprender cosas prácticas que permiten la movilidad fina. La gruesa no, la gruesa es caminar, pero la fina es el detalle, el cortar, el pintar, el dibujar.
Esos son niños. Si no se fomenta, es una gran limitación lo que quiere hacer. Artista, ingeniero, médico, abogado, siempre hay algo que hacer. ¿Ya? Y se pierde, se está perdiendo. En la escuela sí bonito los 2 o 3 años, después se olvida. Pierden habilidades. Hasta hacer pancito. ¿Han hecho pancito? Sí, claro, que se quema. Antes se hacían micropanes, de chiquitos. Bueno, no sé si daba en la casa, ¿no? Se hacía torta de chocolate. Panes.